Estimados profesionales del derecho, sean bienvenidos a este espacio de análisis y perfeccionamiento de las técnicas de litigación oral. Hoy nos sumergiremos en uno de los pilares fundamentales de la prueba testimonial, el interrogatorio directo de testigos. Para desentrañar sus complejidades y estratégicas aplicaciones en el contexto civil, tenemos el honor de contar con la presencia del destacado jurista y autor, el doctor Sergio Artavia, cuya obra Técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio es un referente en nuestra disciplina. Doctor Artavia, es un placer tenerlo con nosotros. El placer es mío, Valeria. Es una gran oportunidad para dialogar sobre un tema tan crucial en la práctica judicial moderna, especialmente en lo que respecta a la construcción y presentación de nuestros casos civiles ante el tribunal. Para iniciar, nos gustaría que nos explicara qué es el interrogatorio directo de testigos y cuál es su esencia dentro de un proceso judicial civil. Con gusto. El interrogatorio directo es el primer examen oral que realiza el litigante a sus propios testigos o peritos. Es el momento en el que presentamos nuestra narrativa a través de quienes vivieron los hechos o poseen conocimientos técnicos relevantes. Antes de formular una sola pregunta, el abogado debe tener claros los objetivos, qué pretende probar con ese testimonio y cómo se enlaza con la teoría del caso. Un buen interrogatorio acredita al testigo, utiliza preguntas abiertas y sencillas y construye un relato lógico y natural. Lo fundamental es que el tribunal pueda visualizar los hechos con claridad, percibir espontaneidad en la declaración y valorar la credibilidad de la persona que testifica. Fascinante ese punto de no ocultar debilidades, pero antes de la audiencia hay un trabajo previo, la preparación del testigo. ¿Podría ahondar en este aspecto que a veces genera cierta controversia? Absolutamente. La preparación del testigo es legítima y necesaria, siempre que no se confunda con inducir a la mentira. Preparar significa instruir, organizar y acompañar al testigo para que entienda cómo se desarrollará la audiencia, cuál es su rol y cómo debe comunicarse con el tribunal. La mayoría de ciudadanos desconoce el sistema y siente temor al declarar. Por eso, es deber del abogado reducir esa ansiedad y enseñar al testigo a expresar lo que sabe con claridad. No se trata de dictar respuestas, sino de fortalecer su confianza, evitar que omita información importante y garantizar que su relato resulte coherente y creíble. Y en su obra usted establece algunos principios clave para esta preparación. ¿Cuáles destacaría? Son varios. El primero es revisar el relato del testigo, no para sembrar dudas, sino para detectar inconsistencias y precisar detalles. El segundo es confirmar la veracidad de lo que va a declarar, asegurando que se limite a hechos que presenció directamente. El tercero consiste en familiarizarlo con el proceso, explicarle quiénes estarán presentes, cómo se desarrollará la audiencia y qué se espera de él. También es importante seleccionar las partes más relevantes de su relato, evitar tecnicismos innecesarios y practicar preguntas y respuestas sin que se memoricen, de manera que mantenga naturalidad. La idea es que el testigo llegue al estrado consciente de su rol, cómodo con el ambiente y preparado para narrar con claridad. ¿Algún otro autor que complemente esta visión sobre la preparación? Sí, Beitelman y Duce subrayan la importancia de preparar al testigo también para el contrainterrogatorio. No basta con el examen directo. Es vital que el testigo sepa que la contraparte puede decidir intentar incomodarlo, confundirlo o presionarlo. Anticiparle esas tácticas y enseñarle a mantener calma y coherencia refuerza su credibilidad. Esto es crucial porque un testimonio sólido no solo se mide en el examen inicial, sino en cómo resiste el escrutinio contrario. Es decir, la preparación es una inversión estratégica en la eficacia del testimonio. Ahora bien, pasando al momento de la audiencia, ¿cuáles son esas líneas demarcatorias y reglas que rigen el interrogatorio, especialmente en lo civil? El interrogatorio directo debe ser oral, inmediato y no sugestivo. Se inicia con la acreditación del testigo, verificando datos esenciales y su relación con los hechos. Las preguntas deben ser claras, precisas y enfocadas únicamente en los puntos en disputa. El orden es estricto. Primero, interroga a quien ofreció al testigo, luego la contraparte y finalmente, el tribunal, si lo considera necesario.
El interrogatorio escrito está prohibido porque quita espontaneidad y rompe con el principio de oralidad. Todo debe desarrollarse de forma sencilla y convincente, permitiendo al tribunal comprender con claridad la versión que presentamos. Díganos, doctor, ¿existen reglas específicas que rijan el interrogatorio de testigos? Sí, y son esenciales. El tribunal inicia con las advertencias legales y la juramentación, lo que subraya la solemnidad del acto. Las preguntas deben referirse a un solo hecho y ser comprensibles para todos. Se deben evitar preguntas impertinentes, ambiguas o cargadas de valoraciones. El orden de la prueba debe respetarse, aunque el tribunal tiene la facultad de alterarlo en casos justificados. Y algo muy importante, solo un abogado interviene por testigo en cada fase. Para evitar confusiones o dilaciones, todo esto asegura que el proceso sea ágil, ordenado y justo. ¿Podría darnos un ejemplo práctico de cómo funciona esta secuencia? Claro, primero pregunta la parte que ofreció al testigo. Después, la contraparte ejerce su derecho de interrogar. Y por último, el tribunal puede formular preguntas aclaratorias. No se permite que declare un testigo si la parte oferente no está presente, salvo excepciones muy puntuales. También es importante evitar que testigos de la misma línea conversen entre sí antes de declarar para preservar independencia en sus relatos. Estas reglas garantizan que cada declaración sea autónoma, transparente y útil para el proceso. Es un panorama muy completo. Pero, ¿cuáles son los objetivos primordiales que un litigante debe perseguir al realizar un interrogatorio directo? El objetivo principal es probar la teoría del caso. Los testigos permiten dar soporte fáctico a la narrativa presentada. El interrogatorio debe lograr que el tribunal entienda la secuencia de los hechos, diferencie lo que el testigo presenció de lo que interpreta y complemente otras pruebas como la documental o material. También busca evitar contradicciones, detectar posibles omisiones y reforzar la credibilidad. En síntesis, es un mecanismo de persuasión que coloca al tribunal en la mejor posición para aceptar nuestra versión de los hechos. Y desde la doctrina, ¿qué se señala como los objetivos centrales del interrogatorio directo? La doctrina coincide en tres grandes propósitos. Primero, probar las alegaciones, es decir, demostrar los hechos relevantes de la teoría del caso. Segundo, establecer credibilidad, que el testigo inspire confianza no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Y tercero, captar la atención del tribunal. El testimonio debe ser claro, sencillo e interesante, porque un relato enredado o aburrido pierde impacto. Algunos autores incluso comparan al abogado con un director de cine. Su tarea es guiar al testigo para que construya una historia coherente y memorable frente al juez. Muy ilustrativo. Ahora, una vez en la audiencia, ¿cómo se desarrolla la práctica de la prueba y qué particularidades tiene esta fase? Esta fase materializa todo el trabajo previo. El tribunal comienza con las llamadas generales de ley, verificando la identidad del testigo, su idoneidad para declarar y si tiene algún interés en el resultado del caso. Esto delimita el objeto de su declaración y asegura imparcialidad. Después, se procede al interrogatorio según el orden establecido. Primero, la parte oferente, luego la contraria y finalmente el tribunal. El Código Procesal Civil prohíbe el interrogatorio escrito, precisamente para preservar oralidad y espontaneidad. Sí se permiten rondas aclaratorias, pero únicamente para precisar dudas sobre lo ya expuesto. En resumen, la práctica de la prueba es la culminación de la preparación y el momento decisivo para que la verdad procesal se construya frente al juez.